que es muy importante. Pero a ver, la derecha, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando esa derecha? Tenemos a dos corcholatas de la derecha, que una es Lili Telles y otra es Santiago Krill, imagínate. O sea, ese es el nivel de lo que tenemos. Además, los presumen o las presumen como si fueran corcholatas íntegras, honorables. ¿Qué piensas de la crisis al interior de este sector, de este grupo político? Pues yo creo que es una crisis muy grande. Por eso creo que estas expresiones que se están dando en pie de calle, como esta que es muy desesperada, ¿no? Por parte de grupos de oposición que hablan de un pensamiento autoritario de no nos estamos ganando esto, no estamos convenciendo. Esa es la crisis de la oposición, no están convenciendo a nadie. Tienes una Lili Telles que... Por eso digo luego también que no hay que subestimarlos, porque sí de pronto se vuelve en voz de ciertos sectores sociales que son profundamente racistas, profundamente clasistas y profundamente defensores de que no se mueva nada que pueda alterar un orden de las cosas que favorece ciertos intereses que finalmente son de minorías, ¿no? O sea, porque ese es también el tema del racismo, se vuelve cultural, pero lo que busca es imponer a unos cuantos sobre una mayoría. Entonces, creo que siendo minoría, de todas maneras existe, es un terreno ahí que de pronto se envalentona con un personaje como Lili Telles, pero una Lili Telles que resulta, por ejemplo, ya pues muy incómoda también. Hasta para el pan, sí, claro. O sea, yo creo que a Lili Telles la encumbraron, la dejaron andar, ¿no? Le aplaudían y todo, en tanto... pues servía a los intereses de denostar al presidente, al gobierno permanentemente, etc. En cuanto se volvió una ficha que podía operar en contra de pues toda esta vieja cepa del PAN, o sea, en donde ahorita claramente está en esa posición un Santiago Krill, pues ¿qué fue lo primero que hicieron? Vamos a ver, necesitamos unas reglas que casi que estuvieron diseñadas para favorecer a Santiago Krill y bueno, sí, fue tan claro como la reacción de Lili Telles. No, pues Lili Telles dice, yo que voy a andar recolectando firmas, ¿no? En la calle, dice, pues yo no soy de calle, literalmente. No. Lo que dice es, no tengo arraigo popular, por más que le haya dicho a Santiago que ella es más ciudadana que Santiago. Entonces ella está pidiendo, o sea, yo no voy a moverme, pero yo, miren, tengo estas encuestas y quiero que me arropen. Y bueno, claramente no se está dando eso. Entonces ya tienes un primer punto de conflicto. Otro punto de conflicto, pues con el PRI, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Primero el interior del PRI, con un Alito Moreno que se ve muy claramente que tiene sus propias ambiciones y no se ve bien cuáles son las cartas que va a jugar. Tienes aspirantes también al interior del PRI que quieren alzar la mano y tienes entre el PRI y el PAN, pues quién va a prevalecer, o sea, cómo va a estar el tema, o sea, cuento que nos cuentan de vamos a hacerlo democráticamente, también vamos a hacer nuestra encuesta y todo, bueno, pues vamos a ver si eso funciona, pero en realidad lo que yo creo es que están en el límite de tener un colapso interno, mientras que hacia afuera, pues sin proyecto y más bien con el único proyecto de contraponerse al proyecto del presidente López Obrador, que tiene 70% de aprobación, bueno, pues la tienen un poco difícil. De ahí que veamos estas expresiones violentas que, o sea, no solo fue la marcha, también pues lo vimos en el Estado de México, ¿no? A sillazos acabaron entre ellos. ¿Sí viste cómo se aventaban las sillas? Sí, se aventaban las sillas. Y bueno, también con un cada vez más... simbólicamente beligerante discurso desde el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia y todos los que arropan que no se mueva absolutamente nada. Y por el lado de acá, porque ahí empieza a haber un poco la discordia y la confrontación, ¿no? Entre la derecha, por decirlo así. Pero también está, por otro lado, está la parte de la izquierda, del movimiento de transformación, que está en un proceso que se va a acelerar además a partir de después del domingo, porque después del domingo que pasen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, en donde tenemos dos escenarios completamente extremos. Por un lado, Coahuila, dejando perder un espacio que también merecía ser rescatado, dividiéndose la izquierda prácticamente en tres, o los partidos que representan esa izquierda, y en el Estado de México una elección de unidad, de dignidad, que avanza. Por cierto, hoy vi dos encuestas, tres, SDP Noticias, El Universal y Reforma, en donde empiezan a llevar esta idea de que se está cerrando la elección, ¿no? De que ya son 10 puntos y de que ahí
incluso el Universal dice que si a mayor participación gana Alejandra del Moral. Impresionante, ¿no? Imagínate. Sí, no, ya traen esa teoría, ¿no? Sí. Y viendo todo eso, pero al final la izquierda está viviendo un momento también de definiciones. El que gane la encuesta interna o el proceso interno de Morena será la presidenta o el presidente de la República. Y esto trae va a ser un proceso bastante tenso. ¿Tú cómo lo avisoras? ¿Un proceso en donde se vayan a decir muchas cosas de tal forma que sea irreconciliable, o en donde al final sí van a ver hacia el futuro y sí van a ver hacia el trabajo que ha hecho López Obrador? Y al tanto trabajo que le costó a él y a millones llegar a donde estamos como por una cuestión personal o de interés personal, muy legítimo, pero al final interés personal del poder de llegar a esa presidencia o decir yo me lo merezco más que tú o que estos otros. El trabajo y la promesa. El trabajo y la promesa de avanzar también en un proceso democratizador que evidentemente implica también a los partidos políticos y a los movimientos políticos. Entonces, yo pienso que es el gran tema de definición, son dos desde mi punto de vista en la izquierda. Uno es si nos vamos a ajustar a esa serie de promesas que hemos venido haciendo sobre lo que representamos, y en ese sentido tendría que caber la absoluta claridad de que tienen que jugar limpio, tienen que ser parejos, tienen que ser leales a un proyecto en donde es evidentemente claro que si uno ve este 70% de aprobación del presidente López Obrador y de su gobierno, pues lo que la gente está buscando es una continuidad de ese proyecto. Entonces, bueno, claro, ahí eso es la incorporación de eso. Y por otro lado, dentro del propio proceso de selección de las corcholatas de izquierda, el jugado limpio, la lealtad con ese proyecto, y en ese sentido, pues el pegarse a las reglas, todos, ¿no? Todos y todas. ¿Por qué? Porque yo sí creo que persisten muchas inercias, ¿no? Inercias autoritarias, inercias de donde estamos buscando a ver quién me da el espaldarazo, quién me da la aprobación, que se definan las cosas de otro modo, meter presión, establecer que ahora me toca, ¿no? El ahora me toca, que es una cosa que escuchamos por mucho tiempo, por ejemplo, de un Marcelo Ebrard, pues que perdió con Andrés Manuel y entonces como que se asumió, bueno, el que sigue es él. Pues no, porque las reglas han cambiado. ¿Por qué tendrá que ser así, no? Sí, la promesa cambió. Y yo creo que la gente va a cobrar muy caro si no se entiende por parte de todos los participantes que tiene que ser de esa manera, que sí se tiene que ver por la vía de los hechos, que estamos hablando de un proyecto diferente, democrático. Y justo por eso te pregunto, ¿te gusta el país que estás viendo a 5 años, Azul? Ese país de 2018 a este país de 2023. Parece que ha pasado tanto tiempo, pero no es tanto tiempo en realidad, son 5 años, pero es como si hubiese pasado mucho por los cambios en mi punto de vista. Pero ¿a ti te gusta el país que ves a 5 años de este gobierno? Me encanta el país. Mira, o sea, uno no puede dejar de voltear a ver y decir, híjole, aquí falta, esto no está resuelto, esto, híjole, que estamos muy atrasados. Y sin embargo, si uno ve el contexto completo, uno nunca se hubiera imaginado el punto en el que 5 años después nos íbamos a encontrar. Yo recuerdo mucho que cuando llegó el presidente López Obrador al gobierno, muchos repetían casi así como de nado sincronizado, bueno, este no va a robar, y si no roba ya es mucho. Sí. Y un poco teníamos, este sentido de la derrota que teníamos, de nada se puede transformar. Ese era nuestro límite de esperanza. Nuestro límite de esperanza, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, un poco lo que ha venido sucediendo y que cada vez además la apuesta va siendo más grande, porque esto del Poder Judicial es de una dimensión de verdad muy importante en términos revolucionarios, de una revolución que no va a pasar por las armas. Este tipo de cambios de régimen solamente las hemos visto en revoluciones armadas. Y esto que estamos viviendo, que nos ha permitido tener una distribución diferente de la riqueza, un voltear a ver a una población muy, muy grande que vivía en condiciones muy precarias, un combate a la corrupción que en los hechos sí se está dando porque la relación con el poder económico ha cambiado y se han establecido nuevas reglas. En fin, no podría
ponerme a enlistar toda la serie de cosas que sí hemos venido viendo, hemos venido aprendiendo y hemos venido también reconociendo de lo que fue nuestro pasado. El inmediato, el más lejano, pero del inmediato es que es tan doloroso que me parece fascinante el proceso y el momento que estamos viviendo que nos permite tener todas esas cosas a la vez. Pienso que es un privilegio desde el punto de vista histórico poder estar como testigo de todo esto. Por un lado son los hechos que están ahí, como tú dices, hay muchas cosas que nos llevan mucho tiempo y horas tal vez hablar de cada una de las cosas, porque hay muchas cosas, por ejemplo, hoy lo que se dio a conocer de lo del sistema de riego, ¿no? Que a lo mejor no son proyectos que tú dices, no es un Tren Maya, no es un Dos Bocas, pero qué importante es este proyecto que el presidente hoy dice que va a terminar, ¿no? Y que además prometió que va a asegurarse que sea una cantidad grande en el país. Hay muchas cosas que se están haciendo.